Muchas gracias, Patricia. Bien, durante este bloque entonces vamos a compartir algunas ideas centrales sobre la planificación curricular, que sabemos que es un proceso bastante complejo, pero vamos a ver estas ideas importantes que tenemos que tener en cuenta. Bien, vamos a ir compartiendo también las diapositivas para ir plasmando justamente estas ideas centrales. Ujú. Muy bien, entonces vamos también anotando, vamos complementando algunas ideas seguro de las que ya hemos ido eh, incorporando, ¿verdad?, en nuestra práctica para poder nosotros ir haciendo este proceso tan importante que es la planificación curricular. Muy bien, entonces las ideas centrales que vamos a tratar en este bloque son básicamente cuatro, ¿no? Giran en torno a estas cuatro grandes ideas. La primera, que es muy importante, partir justamente de nuestra práctica y de la reflexión que tenemos que hacer sobre ella, y le hemos llamado formas diversas de planificar, ¿verdad? Entonces es ponernos a pensar cómo planificamos, qué ponemos en juego al planificar. Otra idea importante es para qué planificamos, ¿verdad? Nosotros planificamos para que los estudiantes desarrollen competencias, ¿no? Nos enmarcamos en un enfoque, en este caso el enfoque por competencias. Luego, un aspecto importante que hay que considerar son los componentes curriculares, ¿verdad? Entonces tenemos que poder comprender cada uno de ellos, las competencias, las capacidades, los estándares, los desempeños, entre otros, ¿no? Con una mirada holística. Y finalmente vamos a ahondar ya en algo más concreto, que son las experiencias de aprendizaje, ¿no? De la relación de estas con las unidades y proyectos, ¿no? Porque muchos nos hemos preguntado seguro qué relación tienen, son cosas distintas, son cosas iguales, a qué se refieren, ¿no? Entonces vamos a poder ir aclarando un poco más sobre este aspecto. Y también hacer o mirar con mayor detalle los componentes que debe tener una experiencia de aprendizaje, ¿no? Como son la situación significativa, los propósitos de aprendizaje, los criterios de evaluación, las actividades y también las producciones y actuaciones que deben elaborar los estudiantes. Bien, siguiente, por favor. Muy bien, entonces empecemos con la primera idea. Nosotros, docentes, cuando planificamos el aprendizaje, este proceso es una tarea cotidiana que nosotros hacemos en nuestro quehacer pedagógico y por la cual hemos aprendido y desarrollado diversas formas de hacerlo, ¿no? Nosotros a veces le llamamos a esto esquemas de actuación, a estas formas diversas de planificar que cada uno tiene particular, ¿verdad? Porque son procesos internos que uno va haciendo para poder plasmar luego este proceso que va a llevar el estudiante para aprender o para desarrollar sus competencias. Estas formas o esquemas de planificar, sobre todo si somos docentes experimentados, muchas veces las aplicamos de manera casi automática, ¿verdad? Por lo que necesitamos detenernos a reflexionar si nuestra manera de planificar responde o no a las demandas de una educación para el siglo XXI y el enfoque por competencias. Entonces aquí hay un punto muy importante, ¿no? Que tenemos siempre que estar reflexionando sobre cómo hacemos este proceso. Por ejemplo, no sé, si yo tengo más o menos como 20 años de experiencia en aula, entonces, ¿cómo he ido planificando desde que empecé mi práctica en aula hasta el momento, ¿no? Es la misma, qué cambios he ido haciendo, ¿no? Entonces, todo eso tendríamos que nosotros ir pensando, reflexionando, evaluando, y siempre en el marco de la propuesta curricular, en este caso la actual, que es el enfoque por competencias. Entonces, parte del transitar a una planificación dentro de un enfoque por competencias supone que reflexionemos sobre lo que nos proponen en el currículo nacional y sobre nuestra manera de enfrentarnos a este proceso. Y en este sentido, hagamos explícitos nuestras formas de planificar, ¿no? Nuestros esquemas de actuación y los analicemos. O sea, vuelvo a incidir en este punto y quería empezar planteándolo porque es algo muy importante. Sabemos que a partir de la reflexión que nosotros hagamos, vamos a generar mejoras, ¿no? Acciones de mejora, acciones de cambio. Por eso, a ver, los voy a invitar a responder de forma personal esas preguntas, ¿no? Que no les van a tener que responder ahorita inmediatamente, quizás, pero para que las tengan en cuenta cuando ustedes vayan haciendo este proceso de planificación.
Por favor, siguiente para poder ver estas preguntas que nos van a ayudar justamente a reflexionar sobre este proceso y sobre nuestra práctica, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, esta primera pregunta, ¿no? ¿Cómo realizo el proceso de planificación? A ver, si le tuviera que contar a alguien, ¿no? ¿Cómo hago yo la planificación? ¿Qué cosa les diría? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo hago todo ese proceso? Que a veces no es que ya todo lo plasme en un papel, ¿no? Sino hay muchos procesos mentales que hacemos. ¿Qué habilidades, qué actitudes, qué conocimientos nos demanda planificar? ¿No? Cuando yo planifico, ¿qué actitudes pongo en juego? ¿Qué habilidades? ¿No? ¿Qué conocimientos? Y también cuáles de dichas habilidades, conocimientos, actitudes debo aún reforzar, fortalecer. Uy, todavía me falta conocer más sobre, por ejemplo, la didáctica, la matemática, no sé, para poder abordar tales temas. Entonces voy a tener que buscar ese conocimiento, construirlo, adquirirlo para poder hacer mi proceso de planificación. ¿Qué esquemas de actuación o qué formas de planificar requiero para justamente plantear el proceso de aprendizaje bajo este enfoque por competencias? ¿No? O sea, ¿cómo debería ser mi proceso de planificación? ¿Qué debería incorporar? ¿Qué debo mantener en él? ¿No? Para que en verdad esté yo propiciando el enfoque por competencias, el desarrollo de competencias en mis estudiantes. Entonces yo los invito siempre, ¿no? A estar reflexionando sobre este proceso de planificación. Cada vez que nos pongamos a planificar, pensemos, ¿y cómo estoy haciéndolo? ¿Estoy manteniendo esquemas anteriores, quizás que he ido haciendo durante muchos años? ¿Qué debería cambiar allí? ¿Qué debo mantener? ¿Qué me ha funcionado? ¿Qué no? Para poder ir adecuándole y que esté sobre todo alineado al enfoque por competencias. Muy bien. La siguiente, por favor. Entonces, en el currículo nacional se apuesta por abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje bajo el enfoque por competencias. Justamente por eso es tanto que nos referimos a él, ¿no? Con la finalidad que los estudiantes puedan responder a las demandas de nuestro tiempo, aspirando a una formación integral, ¿no? Se ve necesario el poder trabajar o desarrollar competencias justamente para poder enfrentar todas estas demandas, todas estas tendencias actuales de la sociedad. Entonces, si somos conscientes nosotros de lo que supone el actuar competente, nosotros vamos a advertir que el revisar de manera reflexiva la manera en que nos enfrentamos a la planificación será el mejor camino para ajustar nuestros esquemas de actuación o nuestras formas de actuación o nuestras formas de planificar y así avanzar en nuestro ejercicio de desarrollo profesional docente. Entonces, tengamos en cuenta que estamos bajo un enfoque por competencias que nos plantea el currículo nacional, que se ha planteado justamente para atender demandas, las tendencias actuales de la sociedad para una formación integral, y eso supone que nosotros reflexionemos sobre nuestros procesos de planificación, ¿no? Para que justamente nosotros podamos avanzar, como dice ahí en la diapositiva, en nuestro ejercicio y desarrollo profesional docente. Muy bien, gracias. Al siguiente, por favor. Bien, entonces el enfoque por competencias, que ya estamos mencionando desde el inicio, ¿no? Este enfoque supone que en nuestra práctica docente utilicemos formas de enseñanza que permitan al estudiante afrontar y dar respuestas a situaciones o problemas cercanos a la vida misma, ¿no? A la vida real, movilizando conocimientos, habilidades, actitudes de manera pertinente y con sentido ético. Casi como lo que hemos hablado de nuestros mismos procesos de planificación, ¿no? Que ponemos, es una competencia, que está en el marco del buen desempeño docente, el proceso de planificación por parte de los docentes, ¿no? Era la redundancia. Y también ahí ponemos nosotros en juego conocimientos, habilidades, actitudes. Igual aquí, ¿no? Nosotros cuando utilicemos estas formas de enseñanza, tienen que permitir al estudiante movilizar todos estos recursos de las competencias. Y sobre todo con un sentido ético, ¿no? Por ejemplo, Zavala y Arnau nos dicen, ¿no? Que aquello que se va a enseñar ya no va a ser un conjunto de contenidos organizados en función de la lógica de unas disciplinas académicas, sino que su selección, presentación y organización se realizará según la potencialidad para dar respuesta a situaciones o necesidades reales, ¿no? Entonces ya no solamente es aprender por aprender ciertos conceptos, ciertas normas, ciertos teoremas, ¿no? Etcétera, sino es aprenderlo para
ponerlos en juego y para poder responder a situaciones. Entonces ahí tenemos 3 ideas fundamentales para tener en cuenta sobre este enfoque. Siguiente, por favor. Bien, entonces, para planificar estamos diciendo que tenemos que pensar, diseñar y organizar acciones, espacios, recursos, estrategias para generar condiciones que permitan a los estudiantes el desarrollo de sus competencias. Algo muy importante entonces a tener en cuenta es que para planificar tenemos como un punto de partida, ¿no? El punto de partida es conocer a los estudiantes, sus características, sus intereses, sus formas de aprender, el contexto, conocer el contexto, qué está aconteciendo, qué está sucediendo en el día a día, en la realidad, en el mundo, y también conocer el currículo nacional, qué nos propone la propuesta curricular, la propuesta pedagógica. Este conocimiento va a ser nuestro punto de partida para poder planificar. Si no lo tenemos, tenemos que justamente, o debemos justamente, buscar esa información, comprenderla para poder plantear nuestro proceso de planificación curricular. Vamos a hacer un zoom en el currículo nacional. En el caso de sin un conocimiento de lo que supone ir avanzando en una competencia y los valores y actitudes que debemos propiciar, ¿no?, en el marco de los enfoques transversales, no podremos imaginar actividades de aprendizaje que ayuden a nuestros estudiantes a construir de manera progresiva los recursos que les permitan actuar en su realidad, ¿no? Entonces, no podemos nosotros planificar actividades, situaciones significativas si es que no comprendemos las competencias, ¿no? Si no comprendemos lo esperado, lo que se espera que el estudiante pueda desarrollar. Para lo mencionado anteriormente es fundamental entonces revisar, ¿no?, analizar los enfoques transversales, las descripciones de las competencias, sus capacidades, los estándares de aprendizaje, así como los desempeños de grado o edad. Esta acción en su conjunto nos va a permitir comprender qué se espera que los estudiantes desarrollen, qué actuar competente se espera de ellos. Por un lado, nos lleva a plantearnos metas de aprendizaje factibles, reales, en base al lugar donde se encuentran los estudiantes y a lo que se supondría deberían avanzar al siguiente escalón. Por otro lado, nos permite definir una mejor mediación e intervención como docentes. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos una mirada holística, articulada, de todos los componentes curriculares que nos plantea justamente el currículo nacional. No vale mirarlos de manera aislada, ¿sí? Tanto los desempeños como los estándares, las capacidades, las competencias nos van a permitir plantear la situación significativa, los propósitos de aprendizaje, los criterios de evaluación y las actividades a realizar. Bien, entonces, tengamos muy en cuenta esta idea, ¿sí? Porque a veces nos centramos mucho en uno de los componentes nada más que nos presenta el currículo, por ejemplo, en el desempeño, ¿no? Y no los podemos ver de manera aislada. Pero tenemos que, en su conjunto, poder analizarlos y poder hacer esta articulación entre todos. Bien, entonces vamos ahora a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo está? Bien. Vamos a observar, no sé si lo pueden ver, yo no veo la presentación todavía. Ya, a ver, muy bien, vamos a ir proyectando, pero les voy contando. Entonces, antes de pasar al siguiente punto, precisarles este aspecto. Por ejemplo, antes hablábamos mucho de la precisión de los desempeños, ¿no? Y nos habíamos centrado mucho en este aspecto. Entonces, a veces dejábamos de lado ver todo este conjunto, ¿no?, de los componentes que nos plantean el currículo, esos conceptos clave que están ahí plasmados. Y perdíamos de vista, por ejemplo, lo que se esperaba para el ciclo, ¿no? Porque los desempeños son justamente precisiones, ¿no? Son más detalle del desempeño que esperamos del estudiante ya por grados.
Entonces tenemos que, vuelvo a repetir, mirar en su conjunto todos esos elementos que me van a servir, por ejemplo, cuando yo establezca los criterios de evaluación, ¿no? Cuando yo establezca estos criterios, voy a tener que mirar todos estos componentes, no solamente centrarme en algunos de ellos. Bien. Ahora, bueno, acá vamos a observar un diálogo que nos va a ayudar a entrar justamente al tema de las experiencias de aprendizaje. Vemos aquí a dos profesores que están conversando y que tienen una duda, ¿no? Una de ellas, que dice que está algo confundida, ¿no? Ya que... muy bien, para leerlo. Ya. Está confundida ya que ahora nos piden, dice, planificar experiencias de aprendizaje y ya no unidades o proyectos, ¿no? Entonces se pregunta a la profesora, ¿son formas distintas? ¿No? Porque nos dicen experiencias, nos dicen, antes planificábamos unidades, nuestros proyectos, entonces, ¿cómo es, no? Y el profesor le dice, entiendo, Patti, que puedes plantear una experiencia de aprendizaje bajo el método de proyectos o en una unidad. A ver, veamos entonces si lo que dice el profesor es así o no. Bien. Listo, a ver, le damos clic para ver las ideas. Ahí está, muy bien, gracias. Entonces, vamos nosotros a planificar. Cuando planificamos, nosotros diseñamos y organizamos las acciones educativas, ¿no? Es decir, anticipamos y orientamos con tiempo nuestra práctica pedagógica, ¿no? Para eso nosotros planificamos, para que nos ayude a nosotros a hacer nuestro trabajo, ¿no? Dichas acciones implican principalmente diseñar nuestras unidades didácticas o nuestros proyectos de aprendizaje, planteando a los estudiantes experiencias de aprendizaje que le permitan desarrollar sus competencias. La experiencia de aprendizaje es una denominación genérica que puede tomar la forma de una unidad, un proyecto, en donde se planteen situaciones significativas que movilicen competencias. Es por ello importante al planificar las unidades o proyectos de aprendizaje pensar siempre en el estudiante, en la experiencia que él va a vivir, en la experiencia de aprendizaje que le vamos a presentar, para que pueda desarrollar sus competencias. Es así que nosotros desde el Ministerio de Educación hemos planteado propuestas de experiencias de aprendizaje, ¿no? Que presentan una serie de características, de componentes que se deben tener en cuenta para desarrollar competencias, ¿no? Si hablamos bajo el enfoque por competencias, por ejemplo, un elemento, un componente muy importante es la situación significativa. Entonces, si nosotros planificamos nuestras unidades o proyectos y no planteamos situaciones significativas, no vamos a estar en el marco justamente de este enfoque. Ustedes, durante el proceso de planificación que realicen, ya sea de unidades didácticas o proyectos de aprendizaje, así como de las sesiones de aprendizaje respectivas, pueden usar los recursos que se brindan en Aprendo en Casa, ¿no? O sea, pueden usar las experiencias de aprendizaje, realizando el proceso de diversificación de las mismas, es decir, adecuando las situaciones, planteando otras actividades, otros recursos, estrategias, según consideren pertinente y de acuerdo a la metodología que vayan a proponer, ¿no? Si es el método de proyectos, si es el método del aula invertida, etc. Siempre teniendo en cuenta, esto es muy importante, ¿no? Que lo que planifiquemos debe plantear al estudiante esta experiencia de aprendizaje, una experiencia de aprendizaje que le exija una actuación compleja, ¿no? En el marco justamente del enfoque por competencias. Lo que debemos tener en cuenta, y que es también muy importante, ¿no? Es que lo que planifiquemos esté en este marco, en el marco no solamente del enfoque por competencias, sino de todos los enfoques que nos plantea el currículo nacional. Por ejemplo, el enfoque formativo de la evaluación, los enfoques transversales, los enfoques de las áreas, entre otros. Las formas que nosotros usemos, los tipos de planificación, ya sean unidades, ya sean proyectos, pueden ser diversas, pero siempre tienen que estar alineadas a la propuesta curricular. O sea, siempre tienen que permitir que el estudiante desarrolle competencias. Bien, siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, aquí con este gráfico quizás nos va a ayudar a poder ver la relación entre estos términos. Tenemos las experiencias de aprendizaje, que está centrada, como les decía, en el estudiante, en lo que él va a vivir, por eso se llama experiencia, ¿no?
este recorrido propuesto y organizado con la intencionalidad que los estudiantes desarrollen competencias, ¿no? Es todo lo que van a hacer para poder desarrollar competencias, la experiencia que van a vivir. Se estructura con un conjunto de actividades que conducen a los estudiantes a enfrentar una situación, un desafío, un problema complejo. Y se desarrolla en etapas sucesivas y por lo tanto se puede extender a más de una sesión, ¿no? A varias sesiones. Estas experiencias de aprendizaje pueden ser unidades de aprendizaje, proyectos de aprendizaje u otras formas de experiencias de aprendizaje, que como les mencionaba debe tener ciertos componentes, ¿no? Componentes, algunos de ellos que nosotros ya hemos considerado en la planificación de nuestras unidades, seguro ya hace mucho tiempo atrás, ¿no? Por ejemplo, los propósitos de aprendizaje, o sea, siempre hemos planteado que esperamos que los estudiantes aprendan o desarrollen, ¿no? También hemos planteado actividades, ¿verdad? Los instrumentos de evaluación, etc. Entonces aquí hay que mirar más cómo plantear cada uno de ellos, ¿no? Cada uno de estos componentes, y que la situación justamente es la que va a desencadenar y va a propiciar que el estudiante ponga en juego este actuar competente, o que ponga en juego sus competencias para un actuar competente. Listo, muchas gracias. Siguiente, por favor. Entonces, sí podemos planificar experiencias de aprendizaje como unidades o proyectos de aprendizaje, ¿no? Planteando siempre situaciones que sean retadoras, complejas y de alta demanda cognitiva, teniendo como centro siempre al estudiante, ¿no? Por eso es muy importante hacer este ejercicio de qué le voy a presentar al estudiante, ¿no? ¿Cuál es esa ruta, ¿no? Esa experiencia que yo le voy a presentar, antes de pensar quizás en cómo voy llenando los formatos de mi planificación, ¿no? Entonces, tengo mi unidad y qué voy a poner aquí y allá. No, antes de pensar en eso, quizás pensar qué le tengo que presentar al estudiante, ¿no? Y después ya voy a ir organizando y seguro plasmándolo en un documento, todo este proceso. Y también pensando cómo lo vamos a presentar al estudiante, ¿no? Porque sabemos que cuando nosotros planificamos es una planificación que maneja el maestro para organizar su trabajo, para prever lo que va a hacer, tanto él como el estudiante, pero después también ya lo vamos a implementar esta planificación. Y ahí también tenemos que pensar cómo decimos, por ejemplo, cómo expresamos los criterios, cómo presentamos la situación, le vamos a dar algún recurso, una guía, de repente vamos a elaborar un video, etcétera, ¿no? Entonces, ya eso nos toca también el ir ya detallando, cuando nosotros hagamos, por ejemplo, nuestras sesiones de aprendizaje, detallar cómo vamos a ir desarrollando cada una de estas actividades propuestas en nuestras unidades o proyectos. Siguiente, por favor. Hemos dicho entonces hasta el momento que al planificar una unidad hay que pensar que esto implica diseñar experiencias de aprendizaje, lo que también supone seleccionar estrategias, prever los recursos que necesitamos, organizar los espacios, organizar a los estudiantes, estimar también los tiempos. Todo esto hace posible dar coherencia a las acciones educativas, ¿no? Las cuales pueden ser reajustadas durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sabemos que nuestra planificación es una hipótesis de trabajo, no es que ya esté cerrada, sacramentada, ¿no? Sino más bien siempre va a estar en constante revisión, ajuste y mejora. Todo este recorrido que supone al estudiante, o que nosotros proponemos al estudiante, es lo que consideramos experiencia de aprendizaje, ¿no? Entonces, cuando nosotros planifiquemos nuestras unidades, nuestros proyectos, etcétera, pues pensemos justamente en esta ruta, en esta experiencia que el estudiante tiene que vivir, que tiene que vivenciar, que tiene que desarrollar. Vamos a poner ahora un ejemplo que nos va a ayudar justamente a entender un poco más lo referido a las unidades, a los proyectos y a las experiencias. Por ejemplo, ¿no? Al planificar la unidad didáctica, todavía por favor en la anterior. Gracias. Al planificar la unidad didáctica debo pensar en la experiencia. Estoy repitiendo mucho eso porque sí me interesa que nos quede muy claro esta idea, ¿no? Cuando planifiquemos nuestra unidad didáctica debo pensar en la experiencia de aprendizaje que debe vivenciar el estudiante para desarrollar sus competencias. Es decir, debo plantear la situación significativa que debe afrontar, que le permitirá desarrollar las competencias. Tener claridad sobre el propósito de aprendizaje,
que espero que el estudiante desarrolle, logre. Establecer los criterios de evaluación que orientarán y permitirán analizar las producciones y actuaciones de los estudiantes para identificar sus logros, sus avances, sus dificultades. También implica diseñar las actividades, lo que deben realizar para afrontar la situación y desarrollar las competencias planteadas. Así también debo prever los tiempos en los que se van a desarrollar dichas actividades. Entonces, yo estoy planificando mi unidad didáctica, tengo que pensar en el estudiante, en esa experiencia que va a vivir y ir planteando justamente cada uno de estos componentes elementales para desarrollo de competencias. Luego de que he planteado mi unidad didáctica, seguro que yo voy a planificar mis sesiones de aprendizaje, ¿no? Donde ya con mayor detalle voy a ir planteando las estrategias que voy a usar, las acciones que vamos a ir realizando, la evaluación, por ejemplo, si va a haber momentos de coevaluación, de autoevaluación, qué recursos se van a usar, cuánto tiempo nos va a tomar, las formas de organización de los estudiantes también, si van a trabajar en grupos, si van a trabajar de manera individual, en parejas, etc. Entonces, todo eso ya lo vamos a ir detallando en nuestras sesiones de aprendizaje, ¿no? Y también, en el marco ahora de la educación a distancia en la que estamos por la pandemia, también pensar en el trabajo autónomo que va a ir realizando el estudiante. No solamente en las sesiones de aprendizaje donde vamos a interactuar de manera sincrónica con ellos, sino también en el trabajo que él va a ir haciendo en casa con el acompañamiento de sus familias. Vemos entonces que sea el tipo de planificación que hagamos, sea una unidad, sea un proyecto u otra forma que utilicemos, debemos plantear experiencias, ¿no? Que en el marco del enfoque por competencias deben tener estos componentes que ya hemos visto, ¿no? La situación, el propósito, los criterios, las actividades, las producciones y actuaciones. Bien. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, entonces ahora vamos a ver con un poco mayor de detalle cada uno de estos componentes de las experiencias que tenemos que tener en cuenta. Y que nos van a permitir justamente en su conjunto desarrollar competencias. Los vamos a analizar en base a una unidad didáctica diseñada por un maestro, ¿no? Uno de los maestros nos ha compartido, un maestro de primaria del 4º grado, su unidad didáctica que ha elaborado en base a una experiencia de aprendizaje de Aprendo en Casa del año pasado, del 2020. ¿No? Vamos a ver lo que él ha plasmado en el papel, ¿no? En su formato que manejan en su escuela. No tanto vamos a hacer énfasis en los procesos o en los subprocesos que ha realizado para planificar, porque también no es que ya como está en el papel es como lo hayamos pensado nosotros necesariamente cuando planificamos, porque en nuestra cabeza van haciéndose muchas conexiones, ¿no? De ida y vuelta. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo la situación, de repente ya la terminé de escribir, pero luego cuando estoy viendo las actividades, puede ser que regrese a la situación, ¿no? Y diga, bueno, mira, faltaría ajustar esta en la situación y vuelvo a la situación, ¿no? O cuando estoy en los criterios, también puedo ir y regresar a la situación y así, ¿no? Entonces, todo este proceso es el que ha hecho este profesor y después ha plasmado ya en orden, en el orden que él ha establecido y que en conjunto con sus colegas en la institución educativa, y lo ha plasmado en este formato, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. O sea, al hablar que la planificación es una competencia docente, no es algo que directamente uno va a escribir pues en orden ya en un papel, ¿no? Sino es más bien todos estos procesos de esta puesta en juego justamente de los conocimientos, de las actitudes, de habilidades, ¿no? Y también ir buscando aquellos conocimientos o ir desarrollando aquellas habilidades que todavía no tenemos para poder hacer este proceso, ¿no? Entonces, todo ese trabajo es justamente el que ha hecho este maestro y nos está presentando esta propuesta, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por favor, siguiente diapositiva. Ahí está. Entonces, esa es la propuesta que él ha planteado. Ahorita la vemos así como muy chiquita, pero después vamos a ir haciendo el zoom. Entonces es unidad didáctica, él ha puesto un título a la unidad, ¿no? Que tiene que ver con el tema de las vacunas. Nos comentaba el profesor que los estudiantes estaban muy interesados sobre este tema, habían estado conversando mucho sobre ello, sobre todo, bueno, ahora que estamos también en este marco del proceso de vacunación y por la pandemia y todo eso.
Entonces tenemos ahí es una parte de la planificación más comprimida, pero básicamente están los elementos básicos ahí. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, vamos a ir poniéndole el zoom, el foco a algunos de estos elementos. Aquí tenemos el propósito de aprendizaje y la situación significativa, ¿no? Entonces, vamos a analizar juntos qué es lo que el maestro ha plasmado aquí en relación a estos dos componentes. Vemos que el primero ha puesto el propósito de aprendizaje, o sea, lo escrito, ¿no? En su formato está primero el propósito y abajo está la situación, ¿no? Entonces podríamos ponerlo también al costado, de repente primero la situación, después el propósito, o sea, ya va a depender mucho de cómo nosotros organicemos nuestro documento de planificación y que nos ayude a nosotros en nuestro trabajo, ¿no? Porque la planificación justamente es eso, es muy personal también en algunos aspectos porque es lo que yo voy a usar para poder orientar mi trabajo. Bien, vamos a leer entonces el propósito de aprendizaje que ha planteado el profesor. Dice que es difundir a la comunidad a través de una cartilla, entre paréntesis ha puesto escribe, los beneficios de las vacunas para mantener una buena salud con la finalidad de concientizar a las familias sobre su importancia. Para ello usarán conocimientos sobre las vacunas y las enfermedades, ¿no? Explica el mundo. Interpretarán cuadros y gráficos de barras que contengan información referida al tema. Resuelve problemas de gestión de datos, ha puesto entre paréntesis. Plantearían su posición ética frente al uso de las vacunas, reconociendo los derechos de todas las personas. Y entre paréntesis ha explicitado la competencia convive y participa. Además, identificará lo que requiere desarrollar para afrontar la situación, planteando cómo se organizarán, revisando constantemente los criterios establecidos. Y entre paréntesis está la competencia transversal, gestiona de manera autónoma su aprendizaje. Así también realizará un informe de la investigación realizada. Y entre paréntesis está explica el mundo y resuelve problemas. Y todo esto bajo el enfoque de derechos, ¿no? Eso es lo que ha presentado el profesor. No vamos a leerlo, solamente el propósito me gustaría también leer en la situación para que nosotros podamos ver si hay relación o no entre estos componentes. En la situación significativa ha planteado que los niños y las niñas, este es un cuarto grado de primaria, se han dado cuenta, dice, por la situación actual que vivimos, que estamos expuestos a muchas enfermedades y que existen vacunas que nos pueden ayudar a prevenirlas. Sin embargo, también han identificado que no todos los niños y niñas han recibido o no están recibiendo las vacunas que les corresponden. Por ello se plantea el siguiente reto. Nos contaba el profesor que los niños se habían dado cuenta a partir de lo que está sucediendo ahora de las vacunas, ¿no? Para afrontar la enfermedad que genera el COVID-19, entrar en un tema más allá de las vacunas en relación a otras enfermedades, ¿no? Y conversando y buscando información, ¿no? Cartillas de vacunación, se veían algunos que no tenían esas cartillas, otros niños que no habían tenido o no tenían completas sus vacunas, ¿no? Entonces surgió un poco este interés por ello. Y bueno, por ello se le va a plantear el siguiente reto. Los estudiantes asumirán el rol de ser miembros del sector de salud de la municipalidad de su localidad, ¿no? Van a simular ser miembros de la municipalidad, de este sector. Y como tal, dice que van a tener el reto de difundir los beneficios de las vacunas para mantener una buena salud con la finalidad de concientizar a las familias sobre su importancia. Porque me contaba el profesor que algunas familias decían, no estamos de acuerdo con las vacunas, con ninguna de ellas, ¿no? Entonces, querían los niños saber por qué, si es que tenían que también pensar igual o cuál iba a ser su postura, ¿no? Y para todo esto ellos van a elaborar una cartilla, ¿no? Decidieron entre todos elaborar una cartilla donde van a difundir con la ayuda de sus profesores y familiares la información que esta contiene y van a presentar también un informe de la investigación realizada, ¿no? Que dé sustento como miembros de un sector de salud de una municipalidad, no solamente van a hacer la cartilla, sino también van a sustentar sus propuestas y las van a presentar en este informe. Muy bien. Entonces vemos aquí el propósito y la situación. A ver, vamos anotando, gente que estamos observando que el profesor ha realizado.
¿no? Que ha puesto, qué cosas a él ha considerado, o qué ha considerado en el propósito de aprendizaje, qué ha explicitado allí, ¿no? Y en la situación significativa también, ¿no? Que está planteando. Bien, siguiente, por favor. Bien, a ver, un poquito de agüita para continuar. Bien. El propósito de aprendizaje. Vamos a hacer un zoom en el propósito. El profesor aquí, este propósito, ha explicitado lo que se espera el estudiante logre a partir de la experiencia de aprendizaje, ¿no? O sea, y vemos que se relaciona tanto con la situación a enfrentar como con las competencias a desarrollar, ¿no? Por eso vemos allí que él plantea eso de difundir a la comunidad, ¿no? A través de la cartilla, o sea, plantea también parte de la situación allí, pero también explicita estas competencias que se espera desarrollar. Constituye la articulación coherente entre las competencias, los enfoques transversales y la situación significativa. Ojo que los enfoques transversales son las formas de mirar la realidad. No solamente es que los tenemos que escribir en nuestra planificación ahí, ¿no? Que tiene que figurar, sino que tienen que impregnar todas las propuestas que nosotros hagamos, ¿no? Entonces, esta situación referida a la salud justamente está en el marco, lo han planteado en el enfoque de derechos, este maestro. Entonces, él ha redactado el propósito de esta manera, ¿no? Lo ha redactado así. ¿De qué otra forma nosotros podríamos plasmar el propósito de aprendizaje? De repente no tal cual él lo ha hecho, ¿verdad? Lo importante es que nosotros tenemos que tener claridad sobre lo que se espera logre el estudiante durante el desarrollo de la experiencia de aprendizaje. Nosotros tenemos que tener muy claro cuál es ese propósito, ¿no? ¿Por qué estamos planteando esa experiencia? ¿Qué esperamos que el estudiante logre? Entonces tiene que estar claro. Ustedes pueden, de repente, alguno de ustedes lo ha hecho así como el maestro, o de repente simplemente han puesto las competencias, han mencionado qué competencias se van a desarrollar, y ya junto, como más abajo está la situación, ya no ha sido necesario quizás explicitar también la situación en el propósito, ¿no? Pero sí se ve esta relación de todas maneras, ¿no? Porque no son competencias aisladas, ¿no? O cualquier competencia, sino son aquellas que se requieren para afrontar esta situación significativa. Entonces vemos que el docente ha determinado como propósito el desarrollar las competencias, escribe, ¿no? Las voy a decir así en breve, su denominación, escribe, explica el mundo, resuelve problemas de gestión de datos, convive y participa, asociadas pues a las áreas de comunicación, de ciencia y tecnología, de matemática y de personal social respectivamente. Y también ha planteado, pueden ver ustedes, la competencia transversal gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Ha determinado el propósito, nos contaba el profesor, en base a las necesidades de aprendizaje, ¿no? Él había identificado las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes y por eso planteó estas competencias. Y también, bueno, hemos visto y vuelvo a mencionar que está de acuerdo a la situación. Hay una pregunta que a veces nosotros nos hacemos sobre la cantidad de competencias que deberíamos trabajar o desarrollar a través de una unidad, o en este caso, en esta experiencia de aprendizaje, ¿no? ¿Cuántas competencias considerar? ¿Una, dos, más de dos, tres, cuatro, cuántas, ¿no? Es importante tener en cuenta que la complejidad de la situación demandará seguro movilizar diversas competencias. Por ejemplo, en esta situación que el maestro ha presentado, de repente no son esas únicas las competencias que se podrían desarrollar o poner en juego al estudiante, podrían haber otras. Pero el docente, en base a su intención pedagógica y a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, él ha determinado trabajar o desarrollar esas que ha mencionado en su propósito, ¿no? Entonces, a pesar de que la situación es compleja y va a requerir la puesta en juego de varias competencias, va a depender mucho de lo que el maestro decida, ¿no? Sobre qué competencias va a plantear para su desarrollo, a cuál le quiere poner más énfasis, a qué le quiere poner foco para desarrollarlas. Si, por ejemplo, planteo como propósito en una experiencia de aprendizaje el desarrollar una competencia, puedo en paralelo quizás plantear otra experiencia en donde, otra unidad en donde se desarrollen otras competencias, ¿no? Por ejemplo, pero siempre teniendo cuidado de no saturar al estudiante, ¿no? Porque imagínense que cada profesor o que el profesor de primaria, por ejemplo, plantee
experiencias para cada una de las competencias asociadas a cada una de las áreas, ¿no? Y trabajarlas todas en paralelo. O que los profesores de secundaria todos planifiquen sus experiencias y que se las planteen al estudiante. Entonces tendremos 5, 6, 7 experiencias de aprendizaje que tendrá que hacer el estudiante a la vez, ¿no? Y de repente ni siquiera relacionadas por algún tema en común ni nada. Entonces hay que tener en cuenta no saturar al estudiante. ¿Ya? Pero no hay una norma, no hay una regla que diga tienen que ser una, tienen que ser dos, tienen que ser tres, tienen que ser cuatro. Lo ideal, en el marco del enfoque por competencias y por las mismas situaciones que posibilitan esto, es que se pongan en juego diversas competencias, que desarrollemos y tratemos de desarrollar varias. Pero también no exagerar, ¿no? Porque a veces podemos querer poner todas las competencias o incluir a todas las áreas curriculares y no necesariamente pues va a permitir en el tiempo que ponemos a disposición del estudiante el que él pueda desarrollar todas ellas, ¿no? Entonces tenemos que trabajar también a profundidad, ¿no? Cada una de estas competencias. Algo también importante es considerar, por ejemplo, en secundaria, que si bien un docente en algún momento puede plantear una experiencia de aprendizaje de manera independiente, ¿no? Este trabajo independiente no lo es del todo, ya que debe ponerse de acuerdo, tiene que coordinar, tiene que planificar con sus compañeros a cargo del grupo de estudiantes. Por ejemplo, tienen que pensar cómo van a desarrollar, cómo van a evaluar las competencias transversales, cómo abordarán los enfoques transversales. Siempre se demanda entonces del trabajo colegiado, si queremos brindar una formación integral de calidad, ¿no? Entonces, si yo como docente, por ejemplo, en matemática, hice mi experiencia de aprendizaje, ¿no? En base a mi área, en secundaria sobre todo, bien, ¿no? Pero siempre tengo que conversar, presentar, por ejemplo, la experiencia que estoy planteando a mis demás compañeros para que todos podamos también aportar y de repente no duplicar actividades, ¿no? A veces sucede que de repente desde varias áreas le estamos enviando o proponiendo a los estudiantes una misma actividad, ¿no? Entonces va a tener que ser, por ejemplo, un informe para ciencia, un informe para con matemática, un informe para... Y de repente en el mismo informe, si nos ponemos de acuerdo, podríamos plantear uno solo. Y ahí el estudiante poder poner en juego todas estas competencias asociadas a distintas áreas. Siempre tenemos que pensar en el estudiante, ¿no? Entonces, no tanto en nosotros, en qué es lo que a nosotros nos va a ser más conveniente, ¿no? Bien. Entonces, esto es en relación al propósito de aprendizaje. Ahora sigamos con el análisis de la situación significativa. Siguiente, por favor. Ah, ya está ahí la situación. Listo. ¿Qué ha planteado el profesor en la situación significativa? A ver, nos vamos a preguntar, nos acordamos, a ver si hemos tomado apuntes sobre la situación que él ha planteado. Él parte de una situación de la realidad, de una problemática, de un desafío real. Está planteando algún reto que desafía al estudiante, un problema a solucionar. A ver, veamos entonces qué es lo que ha planteado este maestro, ¿no? Y a ver si no nos acordamos. Él planteaba que a partir de esta situación actual, los chicos veían el tema de las vacunas, que algunos no les habían recibido, que otros sí, ¿no? Y estaban como preocupados o no sabían si estaba bien eso o no. Y les planteó un reto que era que asumieran como si fueran, ¿no? Que simularan como si fueran ellos de un sector de salud de su municipalidad y que tenían el reto de difundir estos beneficios de las vacunas para concientizar a las familias, ¿no? Sobre la importancia. O de repente ahí sería más bien para poder primero ellos definir si es así, ¿no? Si es que es importante o no el vacunarse. Pero bueno, eso es lo que el maestro ha planteado. Y bueno, y plantea también que van a elaborar una cartilla y un informe. Entonces, viendo esta situación, el profesor ha enseñado la situación, bueno, les comentaba que era a partir de este diálogo que había tenido con los estudiantes, que había estado escuchando, no solamente en el aula, sino también en los momentos, bueno, en el aula ahora digo, ¿no? O sea, cuando se tuvo este encuentro sincrónico con ellos, ¿no? Sino también cuando en el momento se ha comunicado con algunos de los estudiantes por teléfono. Entonces la situación la ha diseñado a partir de los intereses de los estudiantes, ¿no? Por esta inquietud que ellos tenían sobre las vacunas.
parte de una macro situación también del contexto, que es el cuidado de la salud, muy presente más que nunca ahora, ¿no? En el marco de la pandemia que estamos atravesando. Parte de la realidad y plantea un reto al estudiante, ¿no? Que es el difundir los beneficios de las vacunas para mantener una buena salud, con la finalidad de concientizar a la familia sobre su importancia, en donde simulará, en este caso, ser un miembro del sector de salud de la municipalidad. Este reto va a resultar un desafío para el estudiante, ¿no? Porque le va a demandar plantear cómo llevarlo a cabo. No hay una sola forma en la que se va a poder realizar o poder afrontar este gran reto que se le ha propuesto. Quizás algunos empiecen por distintos caminos, no va a haber un solo camino para poder realizar. Propone alcanzar también unos productos, si nos hemos dado cuenta, ¿no? En la situación, que es elaborar una cartilla en la cual van a difundir todo lo que estos beneficios de las vacunas y también van a elaborar un informe de investigación que sustente estas propuestas. Esta situación va a permitir que los estudiantes pongan en juego de manera combinada una serie de recursos de las competencias determinadas por el docente, las cuales están asociadas a distintas áreas curriculares y demandará de seguro del trabajo colaborativo y también de varias seguros sesiones de trabajo. Se espera que desde el inicio de la escolaridad y de manera progresiva durante toda la educación básica, según las características de los estudiantes, así como de sus intereses y aptitudes particulares, se desarrollan y pongan en práctica los aprendizajes del perfil en diversas situaciones vinculadas a las prácticas sociales, ¿no? Aquí es la importancia justamente de estas situaciones que planteemos. Tienen que ser potentes, tienen que ser complejas, retadoras, que impliquen poner en juego diversas competencias, que explicite este reto, este desafío o el problema que va a tener que resolver el estudiante. Que también sea factible, ¿no? De que suceda. En este caso es algo que sucede en la realidad, ¿no? Y ahora más que nunca se está difundiendo mucho, por ejemplo, información sobre las vacunas, en este caso referidas al COVID, ¿no? Pero también podemos encontrar información sobre otros tipos de vacunas. Entonces, y hay diferentes posturas, etcétera. Entonces, va a demandar del estudiante un actuar complejo. Esos es, bueno, algunos aspectos de análisis que podríamos hacer sobre la situación que ha planteado el docente. Siguiente, por favor. Otro componente importante que tenemos que considerar en nuestra planificación curricular son los criterios de evaluación, ¿no? ¿Qué ha considerado, por ejemplo, el profesor en los criterios de evaluación que ha presentado, que está presentando? Vamos a mirar uno de ellos, porque son varios, ¿no? Ha elaborado varios criterios. En este caso los ha organizado él por competencias, ¿no? Las competencias que se están movilizando y las ha organizado así en su cuadro. Entonces aquí vemos, por ejemplo, voy a leer el de los criterios de personal social, referidos a la competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Estos criterios de evaluación dicen, durante su trabajo, el estudiante llega a acuerdos y normas, las respeta para evitar y solucionar conflictos. Las recomendaciones que presenta se sustentan en los derechos de las personas, en valores como la solidaridad y en principios como la justicia y la igualdad. Plantea su posición frente al uso de las vacunas, basándose en argumentos razonados bajo el marco de derechos. Y propone acciones orientadas al cuidado de la salud con el objetivo de contribuir con el bien común. Él ha puesto así con colorcitos sus criterios, y vemos que se relacionan con las capacidades de la competencia, ¿no? Así también, por ejemplo, observamos que en el primer criterio tiene dos colores, ¿no? Entonces se refiere tanto a la capacidad, construye normas y asume acuerdos, y también participa en acciones que promueven maneja conflictos de manera constructiva, ¿no? Entonces, y así ha ido elaborando el profesor sus criterios. El profesor entonces vemos que ha escrito las características o cualidades de aquello que quiere valorar y que deben demostrar los estudiantes en sus actuaciones y producciones, que le permitirán observar el nivel de desarrollo de la competencia.
se ha dado cuenta que quizás aún le falta, eso fue algo que nos comentó, ¿no? Que él se había dado cuenta que le faltaba quizás redactarlo con mayor claridad, para que sean más comprensibles por los estudiantes, también por sus familias y también por él mismo y sus colegas, ¿no? Porque a veces usaban términos un poco técnicos o se había referido tal cual estaba en el currículo o en los programas curriculares y habían algunos términos o algunas ideas que él por ahí tenía algunas dudas, ¿no? Entonces se dio cuenta que todavía tenía que volver a la redacción y volver a mejorar, ¿no? Entonces estaba en ese proceso. Em, pero también nos indicó que al finalizar, por ejemplo, él considera, ¿no? Que cuando los chicos también les vayan entregando sus productos, sus actuaciones, o vaya él registrando las actuaciones que tengan, por ejemplo, cuando se reúne con ellos vía Zoom, ¿no? Em, podrá ir identificando con mayor precisión lo que deben hacer los estudiantes, ¿no? Y así va a ir mejorando la redacción de los criterios. Y esto es algo importante lo que él menciona porque nosotros podemos, a través de lo que hacen nuestros estudiantes, sus trabajos, sus tareas, sus informes, las producciones que ellos realicen, también vamos a poder ir contrastando los criterios si están claros o no, a ver qué es lo que hace el estudiante, ¿no? Y eso nos va a permitir ir ajustando, mejorando nuestros criterios. Vemos en este caso que los criterios él los ha planteado en base a las competencias, ¿no? Le ha visto todas las competencias que se va a desarrollar y ha descrito, ¿no? Lo que se espera observar en un estudiante que desarrolle cada una de estas competencias. Quizás otro docente pueda plantear los criterios en base a las producciones o actuaciones del estudiante, ¿no? ¿Qué observaré en ellas? Por ejemplo, les he propuesto hacer una cartilla, hacer el informe. ¿Qué voy a observar en cada una de ellas? ¿No? Si recordamos, no sé si lo tenemos todavía la imagen en la mente, pero en las primeras diapositivas en relación a la unidad del profesor, en su tabla, en su cuadro, al lado de los criterios tenían las producciones y actuación, ¿no? Entonces él contaba que iba ida y vuelta, ¿no? A ver, ¿dónde voy a observar estos criterios? Y él iba poniendo en las producciones y actuaciones en esa columna aquellas producciones y actuaciones que él pensaba que le iban a permitir observar estas descripciones. Sea la forma por donde empecemos, igual nosotros siempre tenemos que tener en cuenta las competencias, ¿no? O sea, no solamente es el producto por el producto, sino más bien siempre tengo que mirarlo a la luz de las competencias. Y también generalmente nos contaba el profesor que él cuando le presenta a los estudiantes los criterios, no se los presenta así pues en una lista, ¿no? Porque en algún momento lo he hecho, pero se dio cuenta que los estudiantes no llegaban a comprender, ¿no? Y se confundían, y eran muchos, ¿no? Porque era como un listado muy grande. Entonces, lo que él ha ido haciendo es presentar por productos, ¿no? O sea, vamos a hacer esta cartilla y esta cartilla tiene tales criterios, o se espera que los desarrolles de esta manera, ¿no? Y con ejemplos ha ido presentando los criterios a los estudiantes, presentándoles, por ejemplo, un informe donde se vean estos criterios, ¿no? Para que los estudiantes puedan decir, ah, ya, así es eso es lo que tendrían yo que hacer, ¿no? Entonces, de esa manera ha permitido que los estudiantes comprendan en sí lo que se espera que ellos realicen, y no solamente cumplir con mencionarle un listado de descripciones, ¿no? Bien, para plantear entonces los criterios, el profesor también nos contó que él analizó las competencias y todas sus capacidades, ¿no? Así como los estándares correspondientes al ciclo 4, al cuarto ciclo y también al ciclo 5. También analizó los desempeños del cuarto grado, pero también le dio un ojito a los desempeños del tercer grado y del quinto grado. Entonces, antes de ponerse a escribir todos estos criterios, él lo que hizo es analizar todos estos componentes curriculares, ¿no? Y no solo se centró, según lo que nos contó, en el grado en el que estaban sus estudiantes, ¿no? Y en el ciclo, que sería el ciclo 4, o el cuarto ciclo, por ejemplo, sino también miró el ciclo anterior, el ciclo posterior, ¿no? Para ver qué es lo que se espera. De repente habrían estudiantes que están en el ciclo anterior o en el ciclo posterior, o también en los desempeños del grado, no solamente se fijó en los de cuarto, ¿no? Sino también el anterior y del grado anterior y del grado posterior. Ese fue el proceso que él hizo, ¿no? Y con todo eso fue redactando sus criterios y borrando y poniendo, ¿no? Hasta que al final, bueno, plasmó esto ya en su planificación, pero siempre reflexionando, ¿no?
que, como les comentaba, me decía que todavía él siente que debe hacer otros ajustes más. Quizás así como están, son muchos, ¿no? Entonces los podría quizás presentar de una manera más holística y no tan analítica, aunque a veces también nos puede ayudar el ser analíticos para poder observar el desempeño de los estudiantes. Muy bien. Siguiente, por favor. Estamos dando como algunas grandes ideas sobre cada uno de sus componentes, ¿no? Porque cada uno de ellos ameritaría, pues, no solamente un webinar particular, sino una serie de webinars y también de otras estrategias formativas, ¿verdad? Entonces, pero espero que ir planteando algunas ideas con ustedes importantes y también a la luz de una práctica, ¿no? De una práctica de un docente como cualquiera de nosotros. ¿Qué he considerado para plantear en este caso las actividades del docente? Vemos ahí, vamos a leer brevemente estas actividades, miren cómo él las ha planteado, simplemente hizo un cuadro y planteó, ¿no? Del 1 al 9 posibles actividades que podría realizar el estudiante, ¿no? La primera, por ejemplo, dice conoce el propósito de aprendizaje, la situación significativa, las competencias que va a desarrollar, los criterios, las producciones y actuaciones y las actividades que va a realizar, ¿no? Una de las primeras actividades que él piensa hacer es que el estudiante conozca todo esto. Luego, dice que el estudiante tiene que planificar y organizar su trabajo. Tercero, conocer el medio que usa para comunicar, ¿no? Si le están pidiendo la cartilla, pues tendría que conocer la cartilla, cómo es, qué elementos tiene, etc. Luego, él ha planteado que podrían los chicos investigar sobre el tema, ¿no? Leyendo diversas fuentes, recogiendo información de expertos, leyendo información de repente estadística, recopilando datos, etc., ¿no? Y elaborar el informe de investigación realizada, ¿no? O sea, va investigando y ahí hace su informe. Después también ha pensado como una actividad importante que el estudiante participe en un debate o un conversatorio sobre el tema, ¿no? Donde seguro va a poder asumir una postura, presentar argumentos. Como siguiente actividad ha planteado que el estudiante elabore ya sus recomendaciones, sus acciones, sus propuestas que permitan concientizar a las familias sobre los beneficios de las vacunas, ¿no? Luego les va a dar un tiempo para que ya elaboren la cartilla. Luego va a haber un espacio para que ellos presenten la cartilla y expliquen lo realizado. Y finalmente que se evalúe su desempeño durante esta experiencia de aprendizaje, ¿no? Desarrollo de la unidad que ha planteado. Entonces vemos como una ruta, ¿no? Esta experiencia que va a vivir el estudiante para poder afrontar esa situación y ese reto. El profesor en su unidad ha planteado, entonces su unidad didáctica, ¿no? Ha planteado de manera general las actividades que considera debería realizar el estudiante para afrontar la situación planteada y lograr el propósito de aprendizaje establecido. Vemos que tienen una secuencia lógica, ¿no? Y nos dan la idea global de lo que podría ser el estudiante, ¿no? Son ideas muy grandes, actividades, ¿no? Gruesas, pero que te dan la idea de esa ruta, de esa experiencia que él va a seguir. En este caso, o en el caso de este maestro, ha escrito también las competencias, ¿no? Vemos ahí que hay con otros colores, entre paréntesis, ha ido refiriendo a las competencias, ¿no? Que se iban a movilizar con mayor énfasis en cada actividad. Él nos cuenta que era para asegurar su coherencia con el propósito de aprendizaje, ¿no? Entonces, porque había puesto, dice, otras actividades y después al hacer este ejercicio de ver si respondían a las competencias que tenía que movilizar el estudiante, veía que no, que algunas se iban por otro lado, ¿no? Se salían del propósito. Entonces le ayudó el ponerlas así, ¿no? Pero eso ya va a depender de cada uno. Es importante, entonces, en un primer momento, no planificar de manera segmentada, ¿no? O sea, sesión 1, sesión 2, sesión 3, sesión 4, ¿no? Sino más bien plantear esta ruta, esta experiencia. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Por ejemplo, si yo tuviera que hacer una cartilla, un informe para difundir algo, ¿qué tendría que hacer primero? ¿Qué tendría que hacer luego? ¿No? Y así. ¿Qué tendríamos que ir haciendo en esa situación para poder afrontar? Entonces, hay que identificar también en cada una de estas actividades los recursos que se va a requerir utilizar, ¿no? Para poder resolver la situación. Y ya luego vamos a poder organizar estas actividades en el tiempo y detallarlas. Cada actividad, por eso, quizás nos vaya a demandar
varias sesiones de aprendizaje. Por ejemplo, la investigación, ¿no? La investigación que se ha planteado, o el profesor está planteando a sus estudiantes, puede ser que le demanden no solamente una sesión de 45 minutos, sino varias sesiones. Y también, de repente, casi toda una semana de trabajo del estudiante en casa. Entonces tenemos que ir ya luego, ir organizando cada una de estas actividades, cómo las vamos a ir desarrollando, en qué tiempo, con qué recursos, con qué estrategias, ¿no? El detalle ya va a depender también de cada uno de nosotros. ¿Qué tanto necesitamos detallar en nuestra planificación de sesiones, en nuestra planificación del trabajo más detallado, ¿no? A realizar, ¿no? Algunos, de repente, ponemos ideas bastante grandes, bloques, estos son los recursos, pero otros necesitamos poner más detalle hasta qué le podríamos decir a los estudiantes. Las actividades requieren entonces el trabajo conjunto desde las distintas áreas curriculares, ¿no? Vemos aquí en relación a la actividad de investigación, por ejemplo, el docente de primaria, como esta es una experiencia de primaria, puede planificar sesiones para trabajar, por ejemplo, cómo hacer la consulta a diversas fuentes, y luego puede ser una sesión sobre la lectura e interpretación de gráficos estadísticos, ¿no? Y lo puede hacer, mete las mismas sesiones en el mismo día. En el caso de secundaria, por ejemplo, los docentes de comunicación, de ciencia y tecnología, el de matemática, pueden planificar sesiones de aprendizaje que se desarrollarán en un mismo día o durante la semana, ¿no? De forma paralela. Claro, según horarios establecidos, ¿no? Que tengan ya en la escuela. Otro aspecto a considerar y que es muy importante es el propiciar en el estudiante el desarrollo de la competencia transversal, gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Para ello se debe dar la oportunidad a los estudiantes de proponer cómo podrían afrontar esta situación, ¿no? O sea, nosotros a veces tendemos, lo digo también por experiencia propia, que alguna vez me ha pasado, el, el ya decirle casi todo lo que el estudiante tiene que hacer, ¿no? Entonces las actividades están tan detalladas, ya están tan estructuradas y ni siquiera las he consultado con los estudiantes, ¿no? Entonces casi ya le he resuelto la situación, ¿no? Poniéndole todo lo que tiene que hacer. Entonces, algo muy importante es que le demos la oportunidad a los estudiantes a que ellos puedan también plantear cómo tú afrontarías este reto, qué harías, qué tendrías que hacer, ¿no? Darle la oportunidad que ellos planteen esa ruta de trabajo, ese plan de trabajo. Y ahí nosotros tendríamos que ir mediando. Esto lo tenemos que ir propiciando, ¿no? No es que de la noche a la mañana los chicos, ya a ver, tú plantea lo que vas a hacer y hazlo tú solo, ¿no? Sino poco a poco tenemos que ir propiciando y la autonomía en ellos, ¿no? El aprendizaje autónomo. Entonces, ahora por la pandemia casi nos ha obligado, ¿no? Hacerlo ya, a los que no lo hacíamos quizás pronto, ¿no? El que darle a los chicos y que ellos pues vayan viendo qué van haciendo también, ¿no? Y proponiendo. Pero eso sí lo quería mencionar como algo importante, ¿no? Que tenemos que considerar. Bien. Bueno, otro punto también importante sobre las actividades es que, por ejemplo, las actividades propuestas en las experiencias de Aprende en Casa, nosotros las podemos adecuar, las podemos ajustar, las podemos complementar, ¿no? Así como organizar de otra forma. O sea, no es que tal cual las actividades están planteadas, las tengo que sí o sí llevar, ¿no? Con esa secuencia, ¿no? No es algo cerrado, estático. O sea, nosotros también, dependiendo de nuestra intención pedagógica, de la situación también que estemos planteando, si hemos hecho ajustes a la situación, al propósito, entonces vamos a tener también que hacer ajustes en las actividades, ¿no? Entonces vamos a poder quizás cambiar. Claro que nosotros cuando planificamos las experiencias de aprendizaje desde Aprendo en Casa, tienen una secuencia lógica, ¿no? Pero eso no quita que según la propuesta que nosotros hagamos de ajustes, podamos hacer esos cambios también. O sea, tener en consideración eso. Muy bien. Y la siguiente diapositiva, por favor. Espero que todos estén ahí todavía. A ver, ya vamos avanzando y que vayamos anotando de estas ideas, que de hecho en otros webinars la vamos a continuar profundizando, ¿no? Vamos a seguir ahondando en cada una de ellas. Bien, sobre las producciones y actuaciones. Entonces vemos al docente también que en su cuadro, él ha presentado de esa manera, ¿no? Ha hecho un cuadro en donde ha presentado todos estos elementos, ¿no? Estos componentes de la experiencia de aprendizaje. En este caso hemos extraído nuevamente la parte referida a las producciones, pero sí quería acompañarlo de los criterios para que ustedes pudieran ver
esta relación que él había establecido, ¿no? Entonces vamos a ponerle el ojo a estas producciones, las voy a leer para poder identificar qué es lo que él ha escrito ahí. Entonces ahí vemos que las producciones y actuaciones han considerado entre una de ellas la interacción con sus compañeros durante el desarrollo de la experiencia de aprendizaje. Y luego también tenemos la cartilla informativa, ¿no? Donde van a difundir lo que ya hemos mencionado. Por ahí vemos también, voy a repetir la cartilla, porque con la cartilla parece que va a recoger o va a poder, se va a poder evidenciar varias competencias, ¿no? No solamente una. Está, por ejemplo, miren estos tres recuadros, en las tres filas vemos la cartilla. Pero además vemos esta interacción con los compañeros, también vemos la explicación del efecto del texto, dice allí, y más abajito ahí que está medio cortado, habla de una actuación durante el debate y puesta en común. Bien, entonces vemos algunos porque, bueno, no hemos puesto todo el cuadro completo del maestro, pero más o menos para darnos una idea. Ya después ustedes van a poder, seguro, continuar analizando, ¿no? Lo que él ha hecho. Entonces nos cuenta el profesor que además de plantear en la situación las producciones esperadas, ¿no? Que estaban planteadas en la situación que es la cartilla y es el informe, durante el diseño de las actividades, él dice que iba también identificando las producciones y actuaciones que el estudiante podría ir realizando y que brindarían evidencias de aprendizaje durante el proceso, referidas tanto al desafío planteado como a las competencias que él había puesto en su propósito de aprendizaje. Por ello, por ejemplo, ha planteado, ¿no? Observar las interacciones de sus estudiantes durante el trabajo en equipo para propiciar el desarrollo y evaluar las competencias de convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Entonces, vio que con la cartilla solamente no iba a poder él observar la puesta en juego de toda esta competencia, ¿no? Porque esta competencia básicamente se centra mucho en la interacción, en la relación con el otro, ¿no? En el establecimiento de las normas. Eso no necesariamente se plasma siempre en un papel. Entonces, vio necesario también observar el desempeño del estudiante durante estas actividades sincrónicas que ha ido realizando con él, ¿no? Estas interacciones que iba viendo ahí. Entonces, por eso planteó como una forma también de recoger evidencia el ir observando y registrando también las actuaciones de los estudiantes durante los trabajos que iban haciendo. Entonces le iba ingresando en algunos momentos que ellos se reunían para hacer los trabajos grupales para observar, dice, esta competencia, ¿no? Algunos aspectos de la competencia. Así también ha propuesto, por ejemplo, observar las actuaciones durante el debate, ¿no? Un debate, la puesta en común, en donde también se va a evidenciar el desarrollo de Explica el Mundo físico, ¿no? Entonces, para afrontar el reto, vemos que son varias las producciones o actuaciones que se pueden observar, ¿no? Debemos identificar aquellas que nos brinden mayor información sobre el desarrollo de las competencias. Todo lo que el estudiante hace es un producto, es una actuación, ¿no? O sea, todo nos da evidencia de alguna forma, pero nosotros tenemos que seleccionar aquellas que son sustanciales, porque si no, imagínense, nos llenamos, ¿no? de trabajos que revisar, que mirar, que analizar, pero tenemos que seleccionar aquellos que nos van a brindar mayor información sobre las competencias. Para hacer la cartilla y el informe, el estudiante entonces, por ejemplo, ha movilizado una serie de recursos, ¿no? Distintas competencias. Y realizado una serie de producciones y exposiciones que implican más de una competencia en algunos casos. Entonces, de repente nos surge la pregunta, oye, ¿cómo voy a evaluar esto? ¿No? Porque si un solo producto implica varias competencias, quizás hasta asociadas a distintas áreas, ¿cómo se va a hacer la evaluación? Entonces, el profesor, le preguntamos también esto, a ver qué pensaba el profesor al respecto, y nos contó que él se pone, dices, como unos lentes, ¿no? Es como los que tengo acá, unos lentes respectivos, dice, para analizar las producciones de acuerdo a los criterios establecidos. Se imagina él, ¿no? Me voy a poner los lentes de la competencia convive y participa, ¿no? Entonces, bajo esos criterios que ha establecido para esa competencia, va a mirar ese producto. Y así, conforme tiene que analizar cada competencia, se va poniendo los lentes respectivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la cartilla, ¿no?
si se ponen los lentes de convive y participa, va a ver si estas recomendaciones que plantea el estudiante se sustentan en los derechos de las personas, en valores como la solidaridad, en principios como la justicia y la igualdad. Se ha planteado una posición, ¿no?, frente al uso de las vacunas y propone acciones orientadas al cuidado de la salud, con el objetivo de contribuir al bien común. Con lo que analicen, tanto en la cartilla como en las actuaciones, ¿no?, interacciones del estudiante en el proceso, va a poder identificar los logros, las dificultades, los avances que tiene el estudiante en relación a dicha competencia, para ayudarlo a progresar en las mismas, ¿no? Entonces es muy importante poder observar, ¿no?, de manera holística, general, todo el proceso. No solamente centrarnos en mirar la cartilla o el informe, ¿no?, sino todo el proceso que se va haciendo y ir recogiendo esas producciones y actuaciones que nos van a dar evidencias de los aprendizajes de los estudiantes. Bueno, seguro algunos dirán, claro, este es en el caso de primaria, ¿no? Primaria es un solo profesor que está a cargo de una aula. ¿Qué pasa en la secundaria? ¿Qué sucede en la secundaria? A ver, si en la institución educativa hemos planificado quizás una unidad que plantee una experiencia de aprendizaje en donde se desarrollen competencias asociadas a varias áreas y por lo tanto hay productos y actuaciones que involucran a más de una competencia o más de un área, ¿cómo las desarrollaremos y evaluaremos? ¿No? Somos varios profesores que estamos trabajando en torno a una misma experiencia. Y hay productos que involucran quizás a dos áreas, ¿no?, a dos profesores que van a tener que participar. Las formas, bueno, van a ser diversas, ¿no? O sea, va a depender mucho de la organización que se plantee en la escuela. Hay escuelas que, por ejemplo, ya no se están organizando quizás por áreas, ¿no?, por profesores por áreas, sino de otra manera. Pero hay otras que todavía, en la mayoría, pues estamos todavía trabajando por profesores por área. Lo que debemos considerar es que cada docente involucrado en la experiencia debe aportar al desarrollo de las actividades propuestas, según se requiera, ¿no? Por ejemplo, si para realizar la investigación se requiere conocimientos estadísticos, el profesor pues de matemática tendrá que aportar ahí, ¿no? Por otro lado, es importante que se establezcan los criterios de evaluación de forma conjunta, ¿no?, porque eso nos va también a entender lo que todos queremos observar o esperamos observar en las producciones y las actuaciones que realicen los estudiantes. Todos los docentes de las áreas involucradas en la experiencia deben establecer los criterios juntos, ya que en una misma producción que elabore el estudiante podremos observar competencias asociadas quizás a más de un área. Entonces, si nosotros le vamos a entregar al estudiante, mira, tienes que hacer este informe, tiene que estar con claridad, y no va a decir, pues, este es matemática y este es comunicación necesariamente, pero sí tiene que estar explicitado ahí lo que esperamos que el estudiante realice al momento de hacer de plasmar, ¿no?, todo lo que ha ido investigando en su informe. Entonces, cada docente del área puede mirar la producción con los lentes correspondientes a la competencia asociada a su área, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, si los estudiantes elaboran el informe, el docente de matemática en secundaria lo analizará considerando los criterios que se vinculan a las competencias matemáticas, ¿no? Por ejemplo, va a observar los gráficos estadísticos que ha elaborado en el informe, ¿no?, la interpretación, cómo ha hecho la interpretación de la información, etc. Y junto con lo observado durante el proceso, ¿no?, podrá ir determinando los avances, los logros, las dificultades del estudiante en desarrollo de las competencias asociadas, en este caso, al área de matemáticas, ¿no?, por el ejemplo. Entonces, tenemos un mismo producto, el estudiante lo va a enviar, seguro hay un portafolio, una bitácora, una carpeta donde nosotros vamos guardando estas producciones de los estudiantes, seguro una carpeta compartida con todos los docentes, y ahí vamos a poder ver, en este producto yo también puedo ponerme mis lentes y poder analizar, ¿no?, porque justamente he tenido desde el inicio esta intención de que allí se plasme, se evidencia el desarrollo de esta competencia. Bueno, entonces hemos visto así de manera muy general, de repente he tratado me parece a mí muy importante el siempre partir de la práctica que tenemos como docentes, y esta es una forma, ¿no?, que un profesor ha plasmado todo este proceso de planificación que ha realizado. De seguro hay muchas cosas, como él también mencionó, por mejorar, por ajustar, pero básicamente vemos que ha considerado los elementos, ¿no?, que son esenciales para desarrollar competencias. Entonces, siempre podemos hacer las cosas mejor, ¿no? Nunca va a haber algo ya terminado, cerrado, perfecto. Entonces, la idea es animarnos
cada día a poder ir haciendo algo distinto, a ir mejorando, a ir implementando alguna mejora, algún cambio en los procesos que realizamos. La siguiente diapositiva, por favor, ya para ir terminando. No sé si creo que me he expandido en el tiempo, pero me parece que era importante poder atender a las consultas que ustedes han ido dando, ¿no? Bien, entonces, cerrando, tenemos estas ideas, estas 4 ideas con las que empezamos y justamente son las que hemos ido trabajando. Estas formas diversas de planificar, ¿no? Que es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Todos, ninguno de nosotros hace las cosas de la misma manera. Cada uno tiene sus formas de hacerlas, de enfrentar situaciones. Entonces, hay cosas que sí son de fondo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que es el enfoque por competencias, los enfoques que nos plantea el currículo, el tener siempre presente al estudiante, los componentes que nos plantea el currículo, ¿no? Que nos dan como una línea de trabajo. Pero nuestras formas de planificar van a ser diversas, ¿no? Si yo voy a hacer un viaje, solo tengo que planificarlo, no va a ser lo mismo que Patricia o que Julio, ellos lo harán de otra manera, ¿no? Entonces, pero siempre bajo ciertos criterios, ¿no? Ciertos criterios, por ejemplo, no gastar mucho dinero, no exponerse ahora que el COVID, etcétera. Entonces, va a haber criterios de fondo, pero las formas van a poder ser distintas. Y las experiencias de aprendizaje, hemos visto que podemos planificar unidades, proyectos que planteen estas experiencias de aprendizaje. Siempre voy a hacer un proyecto. A ver, le estoy planteando una experiencia al estudiante interesante, retadora, que promueve el actuar complejo o no, ¿no? Entonces, eso es lo que nos tenemos que preguntar cuando hagamos tanto una unidad, un proyecto, quizás simplemente lo llamemos experiencia de aprendizaje, ¿no? Lo importante es reflexionar entonces sobre todos estos aspectos. Finalizo entonces sugiriéndoles, ¿no? Que sigamos profundizando en varias de estas ideas. También hagamos ese ejercicio de analizar nuestras propias planificaciones, ¿no? Teniendo en cuenta estos componentes, a ver si es que lo estamos considerando o no, o cómo los estamos planteando. Y si tenemos dudas, pues también poder compartirlas con nuestros colegas, nuestros compañeros y también ir buscando más información, ¿no? Seguro que durante el año vamos a seguir trabajando y desarrollando estos temas a mayor profundidad, no solamente en los webinars, sino también en los cursos, ¿no? que se implementan desde el ministerio o también los que se implementan desde cada una de sus regiones, localidades o también instituciones educativas u otras estrategias formativas. Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes estas ideas y muchas gracias por su atención. Gracias.